Comenzamos. Me presento, yo soy Laura López, soy psicoanalista en formación continua con la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. También soy psicóloga colegiada y bueno, el ciclo de charlas que nos convoca en esta ocasión, después de anteriormente haber elaborado otro ciclo de charlas acerca de psicoanálisis y creación, en este lugar, en esta ocasión, es la interpretación de los sueños. La interpretación de los sueños es, digamos, la obra central del psicoanálisis que la escribió Sigmund Freud en el año 1900. En la interpretación de los sueños, Sigmund Freud va a describir el concepto de inconsciente y ahí es donde se va a fundar el psicoanálisis. Y es la producción fundamental es el inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Porque todos hemos podido escuchar alguna vez el inconsciente o subconsciente, que no tiene nada que ver con el inconsciente del psicoanálisis. Ya otros autores han hablado del inconsciente, como Schopenhauer o San Agustín, ¿no? Y hablaban como del inconsciente como si estuviera debajo de la conciencia. Y claro, es Sigmund Freud que nos va a explicar y nos va a intentar, digamos, explicar también cómo funciona nuestro aparato psíquico. Porque realmente lo que Freud hace con la interpretación de los sueños es, digamos que generalizar lo que estaba descubriendo con sus pacientes, porque él era médico, estuvo un tiempo trabajando en el laboratorio, haciendo histología acerca de los peces, ¿no? Acerca de la fisiología, después fue estudiando neurología, tomó una beca y se fue con Charcot a estudiar pues, la histeria, que bueno, él estaba trabajando también con pacientes. Y ahí, en esa labor clínica, él empezó a trabajar y a desarrollar pues, lo que antes se conocía como el método catártico, ¿no? Que se creía que había un trauma en la persona, que tenía esos síntomas nerviosos, esos síntomas histéricos, que la histeria tiene que ver con una falla en la función de la persona. Es decir, puede que se le paralice la cara o una mano. Y ahí, por ejemplo, Freud daba cuenta de que ese síntoma no tenía nada que ver con lo orgánico, sino tenía que ver con lo psíquico. Y eso que tenía que ver con lo psíquico, nos decía que no había una falla a nivel orgánico, sino que había una falla a nivel funcional. Es decir, ese síntoma estaba sostenido por una frase. Por ejemplo, había una pianista muy reconocida que tenía los dedos de la mano paralizados. Entonces, según las leyes de la biología, era imposible que solamente tuviera los dedos paralizados, tendría que tener todo el hemisferio. Entonces, ahí algo que acontecía a muchos pacientes que no tenía explicación médica, no tenía explicación biológica. Entonces, Freud empezó a estudiarlo y ahí, pues bueno, junto con Brouwer, hacían el método catártico, que era, a través de la hipnosis, era como creían que había que llegar a una escena infantil reprimida y que ahí, pues bueno, llegando a esa escena, pues la recordaría y ahí, pues ese afecto que se quedó reprimido en ese momento, pues como que tendría otra vía, ¿no? Porque todos los estímulos pasan tanto a nivel, digamos, psíquico y también como a nivel somático, ¿no? Entonces, en la histeria lo que no podía era, digamos, que resolver ciertas cuestiones a nivel, digamos, psíquico, ¿no? Sino que era la manifestación de una frase, por ejemplo, en el cuerpo. Tenía la cara paralizada y ese síntoma tenía un significado, tenía un sentido. Y quería decir, pues, que algo le había sentado como si le dieran una bofetada. Es decir, que nuestro cuerpo habla. Freud empezó a estudiar y dio cuenta que los síntomas tenían que ver con la historia de deseos de ese paciente, ¿no? Esa paciente, ¿no? Tenían que ver con la historia de la persona. Los síntomas tenían un significado, un sentido. Él empezó a estudiar las obsesiones, las fobias, ¿no? Y vio que había una serie de mecanismos que acontecían en esa sintomatología, en esas estructuras, y dio cuenta en ciertos pacientes, ¿no?,
que todo eso que acontecía en esa situación, digamos, con el tratamiento en ese momento que teníamos los pacientes, pues digamos que era como si se tejieran en un mismo telar. Es decir, que había diferentes síntomas que parecían que tenían algo común. Entonces ahí él fue estudiando y fue elaborando lo que fue después el psicoanálisis. Y claro, ¿por qué la interpretación de los sueños? Porque en la interpretación de los sueños él generalizó lo que empezó a descubrir en sus pacientes. Es decir, no le interesaba tanto el sueño en sí, sino que era para demostrar lo que estaba descubriendo en sus pacientes, que es cómo funciona nuestro sistema psíquico. Es decir, Freud descubrió a través de esos estudios anteriores a la escritura de la interpretación de los sueños, cómo funcionaba nuestro aparato psíquico, y los sueños son una producción de nuestro inconsciente. Y claro, Freud lo que indicó es que en todos nosotros hay una parte consciente y una parte inconsciente, y ahí es donde anidan nuestros deseos reprimidos, que también son el motor de nuestra vida, el motor de nuestro funcionamiento, ¿no? De nuestro pensamiento. Es decir, que a partir de Freud ya el centro de nuestra vida psíquica no va a ser la conciencia. Lo que vemos, lo que percibimos, ya eso va a estar, digamos, generado por nuestro inconsciente. Es decir, lo que vemos, lo que nuestra conciencia ve, lo que creemos que somos, es una pantalla de lo que realmente somos. Es decir, el inconsciente es el que está generando tanto nuestra mirada, como de quién nos enamoramos, como los síntomas también, los chistes también es una producción del inconsciente, los sueños. Entonces Freud lo que le interesaba de los sueños era traerlos para explicarnos cómo funciona nuestro aparato psíquico. ¿De acuerdo? Entonces, los sueños, los lapsus, los síntomas, son la vía regia al inconsciente. Entonces, claro, Freud cuando trataba a los pacientes y le empezaban a hablar, porque ya digo, en un principio se utilizó la hipnosis, y la hipnosis es como una herramienta que se utilizaba para la sugestión, para dar una orden determinada, ¿no? Y a través de la sugestión, pues esa persona, pues a lo mejor le dabas una orden, levántese usted, cuando se despierte va a coger la sombrilla, la va a abrir y va a decir que es porque hace lluvia, ¿no? Y hacía sol. Y esa persona lo hacía. Claro, no podía explicar por qué pasaba eso, por qué hacía esa orden, ¿no? Aunque sí hay que decir que la hipnosis no es un método para transformar en nada, ¿no? Simplemente vio que los síntomas que desaparecían en un lugar luego aparecían en otro, había desplazamiento de esos síntomas, no había transformación en la persona, ¿no? Tenía un efecto como de maquillaje, y la catarsis era a hablar, ¿no? hasta creer que uno llegaba a ese trauma. Pero ya Freud descubrió que no había trauma psíquico. El único trauma es nuestra entrada al lenguaje, porque ahí nos diferenció que hay una realidad material y una realidad psíquica. Es decir, en todos nosotros hay una realidad psíquica diferente a la realidad que vemos, ¿no? y que está sobredeterminada, pues está generada por todos esos deseos inconscientes que son del orden de hostilidad reprimida, deseos inconvenientes, que están reprimidos en nosotros y que tienen que ver con ese pasaje que pasamos todos los seres humanos, que es el complejo de Edipo, y que ahí es donde, a través de esos primeros amores, que son la familia, pues bueno, van a acontecer pues ese paso de ser ese cachorro animal a ser un sujeto social, ¿no? Y ahí es donde se va a instaurar en nosotros pues las leyes, ¿no? Y ahí es donde se va a ocurrir la primera represión. Y claro, lo que nos indica también Freud es que van a suceder cosas en nosotros que nada vamos a saber de ellas, ¿no? Y que esos procesos tienen un sentido, tienen un significado, igual que los sueños. Nos va a decir que los síntomas, los sueños, los lapsus, los actos fallidos, eso no es fruto de la casualidad. Cuando uno tiene un olvido o cuando contamos un chiste, eso es una elaboración inconsciente, es una producción inconsciente y habla de otros aspectos de nuestra verdad psíquica. Aparece ahí manifestada en ese chiste, en ese sueño, pero hay que hacer un trabajo de elaboración para interpretarlo. Es
Es decir, cuando cometemos, por ejemplo, un acto fallido, cuando tropezamos o vamos a coger la llave del coche y en lugar de tener la llave del coche nos equivocamos y cogemos la llave de la casa, ¿no? Esos actos están hablando de cosas importantes que tienen que ver con nuestros deseos y que en esos actos que llamamos errores o que a veces tildamos de casualidad, ahí estoy hablando de algo muy importante y que tal vez hay una contradicción en mí. Si voy a una cita muy importante y las llaves del coche se me olvidan, en algo estoy implicado en eso. Hay un deseo ahí que me está diciendo algo, ¿no? Hay algo que se ha manifestado ahí más allá en lo que yo pueda decir conscientemente, porque esa es la cuestión, ¿no? Vamos a hablar a través de estas producciones del inconsciente de otra realidad diferente a la que yo creo que manejo. Pero esto también, para que lo entendamos, lo podemos ver de una manera simple cuando, por ejemplo, nos asomamos a la ventana y vemos que, o creemos, nos dejamos llevar por nuestro sentido y creemos que es el Sol el que está girando alrededor de la Tierra, ¿no? Si nos dejamos llevar por nuestra experiencia sensible, por lo que vemos, por lo que sentimos, incluso podemos decir que los sentires son sentimientos, sentires mentirosos, ¿no? Porque nos van a mostrar una realidad sesgada. Yo creo que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra y me viene la teoría copernicana que dice que no, que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Pero mi sensación, mi percepción es que el Sol es el que está girando, cuando en realidad es la Tierra. O estamos ahora parados, pero la Tierra está dando vueltas, está girando sobre su propio eje y no nos damos cuenta de nada, ¿no? Digamos que tiene que venir una teoría para quitarnos la venda de los ojos. Pero eso también pasa a nivel psíquico. El psicoanálisis nos va a ofrecer esa linterna, esa interpretación para que veamos cómo funciona nuestro aparato psíquico, cómo funcionamos, cómo funciona nuestro psiquismo, ¿no? Y nos va a decir que los mecanismos psíquicos van a ser los mismos. El aparato es el mismo para producir un sueño, que para producir un delirio, que para producir un síntoma, que para producir un chiste. Es decir, ese mismo aparato psíquico, que es lo que le interesaba a Freud, es el que está produciendo todas esas producciones, ¿no? Y que tienen que ver con el inconsciente. Nuestra conciencia está generada por el inconsciente, ¿no? Y bueno, es un tema importante, ¿no? El tema de los sueños, porque va a ser, ya digo, la obra central, va a generalizar todo eso, va a descubrir cómo funciona. Porque claro, el sueño que contamos, Freud lo diferenciaba, el sueño manifiesto del sueño latente, ¿no? El sueño manifiesto es lo que contamos del sueño. Nos levantamos un día y decimos, hoy he soñado, y le contamos a alguien, ¿no? Bueno, cuando uno está en un proceso psicoanalítico ya tiene que contarle los sueños y se los cuenta el psicoanalista, ¿no? Porque lo que sí Freud fue descubriendo es que en las sesiones con sus pacientes llegó un momento en que los pacientes decían, déjeme hablar, ¿no? Y ahí comenzó, hay un marco teórico, ¿no? y una técnica que es del psicoanálisis, que es la asociación libre en transferencia, y el método es la interpretación-construcción. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno va al psicoanalista dice, asocie usted libremente, diga todo lo que se le ocurra. Porque uno, cuando está hablando de algo, lo reflexiona, piensa, va buscando, aparta cosas de su mente. No, esto es una tontería. Pero en psicoanálisis vamos a escuchar en esa asociación libre, es decir, la persona va a hablar sin censurarse conscientemente, porque en todos nosotros hay una censura inconsciente, que lo vamos a ver en los sueños, ¿no? Cómo se deforman los sueños, para que no sepamos nada de nuestra verdad, ¿no? Entonces, en análisis, pues la persona va asociando libremente, va diciendo todo lo que se le ocurra, como si estuviera observando. Porque ahí es como si uno dejara a un lado esa censura, y en esas asociaciones, a través de esa escucha, de esa transferencia con el psicoanalista, se va a poder produciendo esa historia de deseos del paciente, ¿no? No va a entrar en la vida de la persona, sino es cómo desea, ¿no? Cómo desea esa persona, ¿no? Cómo produce su vida, ¿no? Porque uno dice a veces querer una cosa y luego muestra todo lo contrario, ¿no? Ahí vemos que hay contradicciones en las personas, ¿no? Lo que aparentemente vemos no tiene nada que ver con la verdad de nosotros, ¿no? Entonces, en el sueño
va a haber el sueño manifiesto y el sueño latente. El sueño manifiesto es lo que decimos del sueño, lo que nos acordamos, que luego, cuando uno va asociando, van apareciendo más ideas. Entonces, el sueño manifiesto, hay personas que se asustan de los sueños que han tenido, ¿no? Pero claro, ese sueño no está ya deformado, hay un trabajo de deformación. Lo que Freud nos va a descubrir, que esta es la introducción, este primer encuentro va a ser la introducción, pero la hipótesis de la que parte Freud es que los sueños tienen un sentido, tienen un significado después de la interpretación psicoanalítica. ¿Y cuál es ese sentido y ese significado? El sueño va a ser como una realización de deseos, ¿vale? Esto lo vamos a tener en cuenta. Esta es nuestra hipótesis y vamos a partir de ella para todos estos encuentros que vamos a tener, que vamos a hablar de un montón de aspectos del soñar, ¿no? Pero para que veamos un poco la historia de los sueños y por qué nos han parecido tan interesantes desde tiempos prehistóricos, ¿no? Pues claro, podemos decir, soñamos todos, aunque si yo dijera levantar la mano y quién no sueña de esta sala. ¿Quién puede decir que no ha soñado nunca nada? Nadie, ¿no? Una cosa es que te acuerdes, porque claro, también nos va a hablar del olvido de los sueños. En todos nosotros hemos dicho que hay una censura. Claro, cuando dormimos, el sueño va a ser el guardián del reposo. Es decir, es necesario soñar para vivir. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestro desear siempre está en continuo funcionamiento, incluso cuando dormimos. El sueño, digamos que lo que nos asegura o lo que promueve es que nos despertemos, que podamos descansar. Porque va a ser una elaboración de todos esos deseos reprimidos que hay en nosotros y que van a ser el motor de la fabricación del sueño. Pero claro, el sueño va a escoger elementos de nuestra vida cotidiana, materiales de nuestra vida cotidiana, lo que nos pasa durante el día o incluso cosas de nuestro tiempo pasado, ¿vale? Ese es el material. Es como una película, va a utilizar esos elementos, pero van a estar deformados, transformados, desplazados, para que no sepamos nada de todos esos deseos que tienen que ver, porque las fantasías, si hablamos en el lenguaje, por ejemplo, popular, las fantasías diurnas tienen que ver, o los sueños diurnos, ¿no? También se les llama, tienen que ver con esa fantasía. Las fantasías son como un deseo realizado y en el sueño es como una alucinación de un deseo, pero deformado, totalmente transformado. Por eso, y hay mecanismos que va a utilizar el sueño para transformar todo ese material que son esos deseos reprimidos para que no sepamos nada de ellos, ¿no? Eso para que nos situemos un poco. Y si vemos un poco la historia, ¿no? de los sueños, para que veamos también cómo Freud es un científico, ¿no? Lo que pasa es que su texto sigue vivo, ¿no? Toma elementos que para la ciencia no han sido importantes o necesarios y Freud los trae para estudiarlo, ¿no? Y para hablarnos de cómo funciona nuestro aparato psíquico. Él tiene un texto que se llama Psicopatología de la vida cotidiana, la interpretación de los sueños, los chistes y su relación con el inconsciente, ¿no? Porque ahí en esos elementos de la vida cotidiana nos va a explicar que tanto sanos como enfermos tenemos el mismo aparato psíquico. La diferencia que hay es en la capacidad, ¿no? En cómo utilizamos los mecanismos, pero son los mismos mecanismos de un delirio, que de un sueño, que de un síntoma, van a ser los mismos mecanismos psíquicos de la normalidad y de la no normalidad, entre comillas, ¿no? Entonces, en los tiempos precientíficos, podríamos decir, antes de que la ciencia, ¿no? Diera esa interpretación de la realidad, los primitivos, ¿cómo veían la realidad? Pues bueno, ellos creían que los sueños nos traían un mensaje del más allá, que era como de poderes supraterrenales, o bien demoníacos, o bien divinos, de un dios, y que nos vaticinaban el porvenir. ¿Vale? Eso era en la época primitiva, pero claro, los primitivos, ¿cómo leían la realidad? Ellos leían la realidad proyectando su realidad anímica, es decir, si a lo mejor querían que lloviera, pues hacían una danza tribal para que lloviera, ¿no? Como ellos interpretaban la realidad según su proyección interna. Veían demonios en el otro cuando en realidad correspondían a esos deseos hostiles también en uno proyectados en el otro, ¿no?
o pasaban, no tenían la concepción de muchos elementos que la ciencia nos ha venido a desvelar, ¿no? Pasaban por debajo de un árbol y creían que ese árbol le iban a producir la maternidad, ¿no? Iban a tener hijos por pasar en un árbol o en una fuente. Bueno, esto pasa también hoy en día, ¿no? Digamos que hay pensamientos que siguen en nosotros, ¿no? Hay quien cree que yendo a una fuente, tirando una moneda, va a tener hijos o le va a salir un novio o una novia, ¿no? Eso todavía forma parte de nuestra ideología, ¿no? Son cosas que no, digamos que el ser humano no supera nada, sino que se va incluyendo y se va transformando. Por eso la importancia también de ese pensamiento científico, ¿no? Porque pasamos, en todas las personas pasamos de ese pensamiento precientífico, luego al pensamiento religioso, ¿no? Porque la religión tiene que ver también bueno, cuando estamos frente al universo es como esa proyección del Padre, ¿no? A la vez que se le teme, también se le ofrece esa protección, ¿no? Y ahí también el pensamiento religioso tiene que ver con esa cuestión también del ser humano ante el universo, ¿no? Y bueno, luego está el pensamiento científico, el lógico positivista, y después está el pensamiento psicoanalítico, ¿no? Que te dice que pienso donde no soy, ¿no? Que lo más grande de mí está fuera de mí y hay una realidad inconsciente que el razonamiento, la lógica no puede explicar, ¿no? Hay elementos del ser humano que no se pueden explicar por la razón, ¿no? Descartes es pienso luego existo. En el ser humano hay otra realidad que es la realidad inconsciente, ¿no? Que el psicoanálisis viene a traernos, ¿no? Y bueno, después también estaban en esa época precientífica en la que se creían que eran los demonios, los que venían a decir el futuro. Luego están los onirocríticos, ¿no? En esa época en la que incluso es curioso, ¿no? Porque no iban a ninguna campaña militar sin ningún onirocrítico, ¿no? Era como que le interpretaban los sueños a las personas a los que generaban las batallas, ¿no? Los generales iban a estudiar sus sueños incluso para animarles a generar la batalla o no, ¿no? Leían los sueños, ¿no? Y había dos procedimientos, ¿no? Que era la interpretación simbólica, que bueno, que por ejemplo, es el sueño bíblico de José y el faraón, que leía el ciclo de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, ¿no? Y ahí en ese sueño le vaticinó que iban a tener 7 años de bonanza y 7 años de desgracia, ¿no? De las cosechas. Y bueno, había otro método que era el descifrador, que es como el jeroglífico, ¿no? Que a través de determinados elementos, pues va señalando lo que significa. Pero claro, esto no tiene que ver con la imaginación del que dice el sueño, ¿no? Y uno de los más importantes sonidos críticos de aquella época era Artemidoro de Danzig, ¿no? Que hay libros de sueños también, ¿no? que nos cuentan cómo también se utiliza la simbología, aunque Freud nos indica, que también lo vamos a ver en otra clase, ¿no? de este ciclo, que la simbología pues bueno, se utiliza también en los chistes, ¿no? En las cosas que decimos con doble sentido, también en los mitos. Los símbolos son utilizados porque, claro, forman parte también de nuestro lenguaje. Pero claro, también es interesante porque ya Freud nos indica, ¿no? Que en la interpretación de los sueños no interpretar un sueño es como una interpretación psicoanalítica, ¿no? No quiere decir que ese símbolo va a significar algo en concreto, ¿no? Sino que necesitamos de la participación del soñante, de la participación del paciente, que asocie libremente, porque una palabra puede estar encadenada a otra, ¿no? Y claro, un símbolo no tiene por qué significar algo en concreto, no es una cosa de descifrar, sino que tiene que ver con la historia del paciente, ¿no? Aunque esa persona va a ir asociando un elemento determinado del sueño, por ejemplo, hay un grupo de vaquitas y ve una, señala en el sueño que tiene una mancha y le dice: ¿qué asocia usted con la mancha?, ¿no? Y ya va elaborando la mancha, la que el recuerdo, ¿no? Va asociando todo lo que se le ocurra con ese elemento del sueño, porque ahí se va a producir esa interpretación de la persona, que es el deseo reprimido, que está disfrazado, desplazado, condensado y aparece en forma de sueño esa imagen, cuando en realidad tiene que ver con deseos inconscientes de la persona, ¿no? Y que aparecen en el sueño disfrazados.
Y estoy hablando de una verdad, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hay sueños de angustia, pesadillas, ahí hablamos de que hay un deseo que está uno a punto de encontrarse frente a él y por eso despierta, ¿no? Y eso habla de que la persona está angustiada, ¿no? Hay un conflicto psíquico en la persona y hay una angustia en la persona que se refleja en los sueños. Los sueños son un termómetro también de nuestra vida psíquica. Incluso ya Aristóteles lo indicaba, ¿no? También decía que hay elementos incluso que pasaban cuando la persona dormía, que eran señales que incluso en su vida diurna, ¿no? En su día a día, había elementos de la enfermedad que no se detectaban, sino incluso después en los sueños, ¿no? Los sueños ya aparecían, supongamos la fiebre, ¿no? Uno sueña, por ejemplo, que tiene mucho calor, está pasando por brasas, ¿no? Entonces eso es lo interesante también que nos traía, digamos, la ciencia fisiológica, ¿no? Que nos decía que con determinados elementos externos se incluyen también en el sueño, ¿no? Porque lo que es la medicina no ha estudiado lo que significan los sueños, ¿no? Y qué tienen que ver a nivel psíquico, sino solamente se han dedicado a la fisiología, tanto al producto, por ejemplo, la fase del sueño REM, etcétera, ¿no? Es el registro fisiológico, pero lo que es el sueño, lo que tiene que ver con el soñante, incluso se creía que era algo aleatorio, ¿no? Como si alguien tocara un piano, lo aporreara y fuera un producto que no tenía nada que ver con la persona, o que incluso era como un fallo en el sujeto, ¿no? En la persona que soñaba. Entonces no se ha traído la ciencia, después de 10 siglos, es el psicoanálisis el que trae los sueños y los pasa por la ciencia, ¿no? Para hablarnos de toda esa cuestión, de todos esos deseos, ¿no? Claro, y es interesante porque en la hipótesis, ¿no? Que Freud llegó a descubrir, ¿no? Que los sueños tienen un sentido, tienen un significado, que son como una realización de deseos, él toma de la... Claro, hablamos que Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis, ¿no? Pero podríamos decir que es el hijo del psicoanálisis, ¿no? Porque de alguna manera todos los descubrimientos que se van produciendo a lo largo de las épocas, pues digamos que encaminan a la producción de ese paso más científico, ¿no? Y ahí, pues bueno, ya se estaba produciendo la lingüística, etcétera, y bueno, y Freud tomó 3 conceptos filosóficos que se desprendían de la física muy importantes, lo digo para que podamos entender, ¿no? Y que quitemos ideas preconcebidas que tenemos de lo que es la mente humana, para que separemos un poco y veamos desde dónde parte, ¿no? Porque está el principio de constancia, ¿no? Ese elemento lo tomó Freud para indicarnos que en el aparato psíquico siempre va a mantener una mínima cantidad de excitación, ¿no? Y que bueno, que todo se transforma, ¿no? Que la materia ni se crea ni se destruye, siempre se transforma, y ahí nos va a hablar del deseo, ¿no? Que no se va a destruir, sino que se va a desplazar y a transformar, ¿no? El deseo no se destruye, incluso hay algo que uno olvida de algún momento determinado de una escena, no lo olvida, eso se mantiene en nosotros, ¿no? Que todo ese material digamos que utiliza el ser humano, que ve o que le pasa, ¿no? Todo eso va a estar en nosotros de una manera o de otra, ¿no? Y el deseo no va a desaparecer, va a estar desplazado. Por ejemplo, no tengo deseo para ir a trabajar, no tengo energías, a ver dónde está puesta esa energía, ¿no? Hay una transformación, está transformado en forma de síntomas, pero ese deseo está ahí, ¿no? Entonces también eso es lo que va a utilizar, ¿no? Que nada se destruye ni se crea, ¿no? Sino que se transforma. Y otro principio que va a tomar de la física de la época es lo de latente y manifiesto. Es decir, que las cosas tienen una apariencia, hay algo latente, como el sueño latente y el sueño manifiesto, ¿no? El manifiesto es lo que aparentemente se ve, pero la verdad de las cosas es lo latente, lo que va a aparecer, ¿no? Entonces ahí nos va a hablar en esa cuestión del sueño, ¿no? Una cosa es lo que yo digo que sueño y otro es, después de la interpretación psicoanalítica,
lo que significa ese sueño. Además, si vemos, hay una labor de condensación, ¿no? Cuando yo hablo del sueño, hablo una frase, pero luego si uno va asociando acerca del sueño, se le van ocurriendo ideas, vemos que el sueño se amplía, ¿no? Entonces vemos que hay una labor de condensación, desplazamiento, ¿no? Es decir, hay un trabajo que ha hecho nuestro psiquismo para producir el sueño, ¿no? Aparece esa idea, pero lo que el psicoanálisis hace es reconstruir todo ese proceso que ha llegado desde ese deseo inconsciente reprimido a producir ese deseo, ese sueño manifiesto, ¿no? Ahí va a aparecer esa apariencia de lo que hemos soñado. Por ejemplo, hay un sueño que trae Freud en su obra y que habla de una mujer que sueña que su sobrino ha fallecido. Entonces, en el sueño estaba feliz, su afecto era como felicidad, estaba contenta, ¿no? Entonces, claro, cuando va a la consulta de Freud le dice, mire, he soñado que mi sobrino se muere, estaba muerto, estaba en la caja muerto. ¿Cómo puede ser posible si yo lo quiero tanto, es uno de mis sobrinos preferidos? ¿Cómo puede ser que haya soñado eso, no? Y la mujer pues estaba un poco asustada, ¿no? Claro, y ahí en esa cuestión, se siente asustada, ahí pues bueno, habla de la posición que ella tiene frente a sus deseos, ¿no? Porque realmente lo que en ese sueño luego desplegaba Freud cuando empezó a asociar a esa persona, pues claro, ahí se desveló que realmente lo que ese sueño significaba era que si su sobrino moría, aparecería en ese entierro, en esa situación, una persona de la que estaba secretamente enamorada. Entonces, claro, lo que realmente no coincidía la escena con el afecto. Había una disociación de la escena con el afecto. Claro, ese afecto, pero es que con los síntomas pasa igual, ese afecto estaba desplazado en una escena equivocada entre comillas, ¿no? Claro, lo produce nuestra mente para que no sepamos de eso, ¿no? En ella había unos deseos reprimidos hacia ese amor que no podía reconocerlo, ¿no? Y que si se moría su sobrino, pues ese hombre estaría ahí. Entonces, claro, el sueño, lo que se le expresaba no era una realización de deseos de que su sobrino muriera, sino una realización de deseos de encontrarse con la persona con la que estaba secretamente enamorado, ¿no? Por eso digo que los sueños tienen un significado, pero después de esa labor de interpretación, y que tiene que ver con la estructura de la persona, ¿no? Habla de sus síntomas, habla de sus deseos más ocultos, ¿no? De sus deseos reprimidos que están disfrazados, ¿no? Y claro, también es importante porque el campo, el concepto que desprende también de esa física es que el campo que va a utilizar es el aparato psíquico, es decir, que va a ser en un marco determinado, va a ser en ese concepto de aparato psíquico que Freud había descubierto. Porque claro, lo que Freud quería hacer era desarrollar una teoría, en un principio quería desarrollar una teoría biológica, una teoría orgánica, ¿no? E incluso tiene un texto maravilloso que es una de las bases incluso de la neurología moderna, que te habla de una psicología para neurólogos, y ahí intentó localizar pues en el cerebro aspectos psíquicos, cuando se dio cuenta que no, que hay una diferencia, ¿no? Que digamos que nuestro aparato psíquico no es tanto de una localización, sino que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Él intentó incluso hacer una teoría fisiológica, una teoría orgánica de lo psíquico. Dijo, no, es que no tiene nada que ver con lo orgánico. Digamos que incluso el cuerpo va a ser escenario de lo psíquico, va a ser el escenario de todas esas cuestiones psíquicas que le ocurren a la persona, pero no se va a regir por las leyes de la biología, ¿no? Digamos que en la persona va a haber un funcionamiento psíquico diferente a la lógica. Entonces, en todas las personas hay una lógica inconsciente, ¿no? Entonces nos va a explicar que el ser humano, el psiquismo humano, está regido por las leyes del inconsciente. Por eso explica por qué una persona, digamos, se le paralizan los dedos de la mano, tiene una neuralgia, por ejemplo, trastornos como la fibromialgia, o los síntomas, los lapsus, los olvidos, todo eso va a hablar de una complejidad que hay en nosotros y que tiene que ver con esa realidad psíquica inconsciente
y con los mecanismos de desplazamiento, compensación, ¿no? De cómo se ponen en juego en nosotros, pues aspectos que tienen que ver con el lenguaje, con cómo se construye en nosotros pues nuestro ser humano, nuestra posición de hombre, de mujer, padre o madre en cada uno de nosotros, ¿no? Y cómo nos posicionamos ante nuestro deseo y ante la realidad. Entonces, es importante que tengamos en cuenta diferentes conceptos, ¿no? Para leer la interpretación de los sueños, ¿no? Uno de ellos es esa ruptura, ¿no? Esa ruptura que decíamos a nivel de la conciencia y del inconsciente. Es decir, esa ruptura quiere decir que para el ser humano hay tres grandes heridas narcisísticas, ¿no? Una de ellas es la teoría de Copérnico, ¿no? Que nos indicó que no somos el centro del universo. Eso fue una gran herida para nosotros, ¿no? Descubrir que la Tierra es un pequeño y minúsculo punto de todo el universo, que no somos el centro del universo. Eso produjo un gran rechazo, incluso a nivel en la humanidad, ¿no? A nivel de la ciencia, los descubrimientos más importantes que tenían que ver con el sujeto y con transformar ideologías anteriores siempre han producido mucho rechazo. Incluso a Copérnico lo quemaron, ¿no? Que cuando se descubre algo nuevo es muy rechazado porque es como algo afectivo, viene a rechazar, viene a tocar algo que creíamos nosotros de la realidad. Incluso hay una compañera que comentaba en una charla que incluso elementos como el fonendoscopio, ¿no? Que es algo que no tiene nada que ver con el sujeto, tardó 2 siglos en instaurarse como algo cotidiano para la persona, ¿no? Entonces, una herida ha sido descentrarnos, ¿no? De esa posición que tenemos frente al universo. Y la otra gran herida ha sido Darwin, el indicarnos que somos una cadena más en el eslabón de los seres vivos. Claro, el ser humano que se creía el centro, el rey de todas las especies, ¿no? Y decirnos Darwin que somos un elemento más de la cadena, claro, eso produce en el narcisismo de la persona pues un rechazo hacia esa teoría, ¿no? Y claro, y Freud también nos indicaba que la teoría del inconsciente también produce cierto rechazo en la persona porque nos está diciendo que no somos dueños y señores de nuestra propia casa, que yo no puedo elegir de quién me enamoro, que no puedo controlar ciertas cosas de mí, que voy a tener lapsus, que me voy a olvidar de cosas, que voy a decir algo y me voy a equivocar, ¿no? Y estoy hablando de algo en mí que está generando ese que soy y que nos desconocemos totalmente. Somos unos grandes desconocidos para nosotros porque tenemos que tener en cuenta que somos un sujeto dividido. Freud nos decía que somos un sujeto dividido. La conciencia va a ser solamente un órgano de percepción. Es que es más, lo que vemos, lo que sentimos, todo eso está bañado por el inconsciente. Yo voy a ver solamente lo que mi moral me va a permitir ver. Si estamos en una situación, seguro que hay personas que han escuchado una frase que otras no la han escuchado, ¿no? Y eso tiene que ver con nuestro inconsciente. El pensamiento es inconsciente. Lo que yo puedo ver no es lo que mis ojos de carne ven, es lo que mis deseos me permiten ver, ¿no? Lo que mi moral me permite ver, ¿no? O incluso un pensamiento nuevo. Por eso es importante también el psicoanálisis, porque levanta represiones, transforma, ¿no? Porque hay cosas que están reprimidas en nosotros y que son rechazadas, ¿no? Hay algo que no tolera uno de sí mismo, algún deseo, lo reprime, ese es el mecanismo de la represión, pero esa represión retorna, ¿no? Y claro, en los chistes hablamos de cosas también que tienen que ver con algo que yo no puedo elaborar de la realidad y a través del chiste, que ya es más social, lo elaboro. Pero ahí estoy soltando una cuestión también inconsciente, ¿no? Y un levantamiento de esa represión. Los chistes que hablan de la suegra, los chistes que hablan de determinados aspectos que se repiten, ¿no? Los chistes verdes, eso habla, es un levantamiento de la represión, es una elaboración social, ¿no? de cosas que las elaboro a través de esos mecanismos, son mecanismos que utiliza el ser humano para elaborar ciertas cosas. Pero a través de los sueños también se elaboran
ciertas cosas en nosotros, ¿no? Y también son como, es un pilotito como el pilotito de gasolina que se enciende para señalarnos algo que está pasando ahí. Una dificultad en dormir, ahí no estoy hablando de algo que me ocurre a nivel orgánico, ahí estoy hablando de algo que tiene que ver con mis deseos, de alguna dificultad en entregarme al dormir, porque en entregarme al dormir, hemos dicho, ¿no?, que nuestra mente no para, ¿no?, nuestro desear no para, y cuando uno se entrega al dormir, ¿qué hacemos primero? Nos quitamos las gafas, ¿no?, toda la ropa, ¿no?, el pijama, ¿no?, nos ponemos cómodos, ¿no?, y es como si uno volviera a esa vida intrauterina, ¿no?, nos despojamos de todo, pero es que a nivel psíquico también pasa igual, es como si nos despojáramos de todo y como si nos entregáramos a ese dormir. Pero claro, ¿qué pasa cuando nos entregamos al dormir? Cuando nos entregamos al dormir, en todos nosotros hay una censura, ¿vale? Hemos dicho que hay una división en nosotros, una parte consciente y otra inconsciente, como mínimo, ¿no?, a grosso modo, porque está la parte consciente, preconsciente, inconsciente, y luego Freud nos va a hablar del ello, el yo y el superyo, que es como una articulación, es como una serie de sistemas, es como si pensáramos que nuestro aparato psíquico es como una cámara de fotos, una cámara de fotos antigua, esta que tenía el carrete, ¿no? Es como que, dependiendo de esa relación que tengamos entre nuestros sistemas, así se va a producir la foto, así vamos a producir la realidad. Entonces, ¿qué ocurre cuando dormimos? Cuando dormimos, nos entregamos a ese dormir, y claro, en nuestra vida despierta hay una censura. Hay una censura inconsciente, ¿no? Hay una censura consciente que nos dice, esto no lo digas, esto tampoco, esto, ¿no? Incluso vemos en épocas de dictadura, ¿no?, incluso en épocas actuales hay cosas que no se pueden hablar, pero en la antigua dictadura, ¿no?, en los periódicos se hacían tachaduras. Y claro, luego llegaba uno a leer el texto y no tenía nada que ver, ¿no? Incluso hay una anécdota muy graciosa, ¿no?, me parece que es la película Mocambo, que la censura, en lugar de, no quería ver que había un adulterio, ¿no?, en los protagonistas, ¿no?, y la censura hizo como si fueran hermanos, fue peor porque parecía un incesto entonces, ¿no? Entonces es como que la censura te tacha ciertas cosas, pero luego aparece deformado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en el sueño? En el sueño uno se entrega a dormir, pero esa censura que está más vigilante cuando estamos despiertos, cuando dormimos también se relaja, ¿vale? Esa censura también está relajada. Entonces, ¿qué ocurre cuando esa censura está relajada? Pues claro, imaginaros que aquí hay alguien en esta charla que está molestando, ¿vale? Y le invitamos a que salga. Cuando sale afuera, pues le tenemos que pedir a alguien, por favor, póngase en la puerta vigilando el centinela que no entre. Claro, pero ¿qué pasa? Porque esa persona quiere entrar, pues va a llamar, va a molestar, se va a disfrazar, ¿no? Pues entonces eso es como un símil, podríamos decir, de lo que acontece a nivel psíquico cuando dormimos o también nuestro sueño, en nuestra vida despierta, ¿no? Que hay un deseo reprimido que impulsa por manifestarse, ¿no? Porque los deseos inconscientes son inmortales, pulsan por manifestarse, ¿no? Pero son el motor de nuestra vida, de nuestro deseo. Es el motor del que nos lleva a amar, nos lleva a trabajar, pero también pueden llegar a producirse síntomas, dependiendo de cómo internamente en nosotros haya esa relación con los deseos que hay fuera, con el centinela y con nosotros, ¿no? Dependiendo de esa relación sistémica, va a aparecer un producto u otro, un producto del inconsciente u otro. Entonces, cuando dormimos, se relaja nuestro centinela y esos deseos se quieren manifestar. ¿Y cómo se manifiestan? Se disfrazan, se condensan, se desplazan, hay una elaboración en forma de imagen, luego está la elaboración secundaria, ¿no?, como si le echaras todo un mosaico, y se forma todo un conglomerado que más o menos uno puede llegar a entender o no, ¿no? Porque esa es la cuestión, porque hay tres tipos de sueño. Un primer tipo que tiene sentido y comprensibilidad, uno lo entiende, ¿vale? Luego hay un segundo tipo que tiene sentido, pero no es comprensible, ¿no? Uno sueña, por ejemplo, que ha habido una peste y se ha arrasado con un familiar. Y dice, bueno, vale, tiene sentido, pero no es comprensible en mi vida, ¿no? No entiendo por qué he soñado eso. Y luego un tercer tipo que no tenía sentido ni comprensibilidad.
sueño es súper embrollado, que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Que uno sueña diferentes escenas, un sueño surrealista, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Están mezcladas un montón de cosas y uno no entiende nada, ¿no? Entonces son esos tres tipos de sueños. Y para que veamos lo que os decía, que el sueño es una realización de deseos, y yo creo que con esto lo vamos a dejar aquí para que también podáis preguntar, no quiero llenaros de informaciones. Y, por ejemplo, para que veamos en los sueños de los niños son del primer tipo, ¿no? Que tienen sentido y comprensibilidad. En los sueños de los niños vemos, por ejemplo, cuando tenemos oportunidad, ¿no?, de tener a los hijos cerca, o a sobrinos, a niños que tengamos cercanos, vemos que cuando tú a un niño pequeño le prohíbes algo ese día, ¿no?, o quiere algo, mucho anhelo, ¿no?, y ese deseo se lo coarta, en la noche estás soñando que está haciendo eso, ¿no? Le prohíbes que no, está malito del estómago, no puedes comer cereza, por ejemplo, por la noche sueña alucinatoriamente cómo se está comiéndose cerezas. Es decir, el sueño es una elaboración en presente, no es en el futuro. Uno está soñando en presente, porque eso es como una alucinación de un deseo deformado. Pero en los niños vemos que claro, aún no ha aparecido tanto esa censura, ¿no?, porque en el ser humano se complejiza más, ¿no? Y los niños, vemos que el niño nace con toda la posibilidad humana, ¿no?, pero en esa relación familiar, pues ahí es donde van a surgir esos deseos hacia la mamá, luego viene el papá que le pone la ley, ¿no?, y ahí se van a reprimir ciertos aspectos de esa convivencia familiar, ¿no?, que tiene que ver con los deseos prohibidos, que tiene que ver con la hostilidad hacia el que viene a separarle de la mamá, ¿no? Todo eso va a formar parte de nuestro inconsciente. Y claro, en los niños aún no está, tan complejizados los sueños, porque en los adultos hay más represión, la moral está actuando más en la persona, ¿no? Y claro, por eso son más deformados, porque ahí en esa deformación es el trabajo que ha realizado el sueño, nuestro trabajo de nuestros mecanismos psíquicos para deformar todos esos deseos reprimidos. Entonces, en los niños, por ejemplo, le prohíbes algo y en la noche está soñando que lo está haciendo. No vayas al parque, no podemos ir, es tarde. Y por la noche sueña que está en el parque, que está montándose con su amigo no sé cuál, ¿no? Y ahí vemos que en esos sueños vemos cómo utiliza esa cuestión de esos deseos coartados, ¿no? Esos deseos que no pueden llevarse a cabo y que en la noche, cuando está soñando, digamos que los alucina, ¿no? Como si estuviera elaborando o haciendo eso que le han prohibido, ¿no? Que luego también están conectados con esa situación edípica familiar, ¿no? Porque lo prohibido también tiene que ver con eso prohibido que es la madre, ¿no? Entonces el motor de nuestros sueños van a ser esos deseos inconscientes, y por eso los adultos son también tan modificados, tan enrevesados, tan complejos, ¿no? Porque habla también de esa represión y de esa censura que también actúa incluso cuando dormimos, ¿no? Entonces Freud lo va a asemejar también con los síntomas, ¿no? Los síntomas también son una elaboración, una transformación, ¿no? Tienen un sentido, tienen un significado, al igual que los sueños. Y desde ese deseo reprimido hasta lo que aparece el efecto, que es el sueño, el chiste, el lapso, el síntoma, eso hay un trabajo para producir ese efecto del inconsciente, y ese trabajo son todos esos mecanismos que tienen que ver con los mecanismos del lenguaje. La condensación, por ejemplo, la cara de uno, el cuerpo de otro, ¿no? Ahí vemos que hay una deformación, luego también el desplazamiento, ¿no? Ese afecto que aparece en otra escena que no tiene nada que ver, no se corresponde el afecto con la escena, luego esa elaboración en imágenes, en lugar de, es siempre a través de imágenes, lo vemos como si fuera una película en el sueño. Y la elaboración secundaria, que es como si lo armara, le diera un cierto sentido a través de cuando despertamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí nos va a poner en juego que los sueños son una realización de un deseo infantil, reprimido, sexual, ¿no? Y que tiene que ver con eso, ¿no? Y que a través de
el psicoanálisis, digamos, que se produce en esa transferencia con el psicoanalista, va a ir hablando de los sueños y se va a ir produciendo el inconsciente de esa persona, ¿no? Y que a través de los sueños es una manera de bueno, acceder y de producir el inconsciente de esa persona, ¿no? Que va a hablar de cómo es su relación consigo mismo, con esos conflictos que hay entre sus deseos, su moral, la censura, ¿no? Digamos que el yo media entre la realidad, el super-yo, que es esa moral interiorizada, esa educación de los padres, ¿no? Está interiorizada en nosotros, y el caldero de pulsiones, que es el ello, ¿no? Y ahí el yo tiene que mediar con todo eso. Entonces, dependiendo de cómo en nosotros haya esa relación con nosotros mismos, de cómo nos relacionemos entre esos sistemas en nosotros, va a aparecer un efecto en nuestra realidad u otro. Puede aparecer una pesadilla cuando estoy hablando de una angustia que hay en mí. Y la angustia tiene que ver con esos deseos reprimidos que uno está como a punto de rozarlo, de descubrirlo en el sueño y ahí despierta, ¿no? Entonces estoy hablando de mi vida psíquica cuando hablo de los sueños, ¿no? Por eso es importante. Y bueno, la última era que el sueño después de la interpretación psicoanalítica es como una realización de un deseo sexual infantil y reprimido, ¿no? Y que tiene que ver con todo eso que os he dicho. Y bueno, esta es la primera introducción para que veamos un poco desde dónde parte Freud, ¿no? Cómo estableció esa obra central tan importante que es la interpretación de los sueños, y a partir de ahí, pues bueno, vamos a ir construyendo en las siguientes clases, pues bueno, los diferentes escenarios, ¿no? del método de la interpretación onírica, vamos a ver ejemplos también de sueños, ¿no? de qué significan los sueños en pacientes, ¿no? de Freud, para que veamos un poco el descubrimiento tan importante, ¿no? que nos indicaba Freud, porque nos descubrió no solamente los sueños, que en realidad no era algo tan importante para él, ¿no? sino que lo que le interesaba era la máquina que producía esos sueños, es decir, nuestro aparato psíquico, la máquina que produce los chistes, la máquina que produce los síntomas, la máquina que produce los lapsos, el ruido, ¿no? es estudiar cómo el ser humano vive como vive, ¿no? Cómo produce lo que produce, ¿no? Entonces, si queréis comentar alguna cosa, si queréis preguntar algo, sí. A mí me gustaría preguntar... Hay un momentito que voy a dejar el micrófono. Muchas gracias. Mi nombre es Matías. Bueno, quería preguntar, para ofrecerte una opinión a partir de una opinión que tengo sobre el concepto de líbido, que ya parece que se dará, y sobre el concepto de angustia. Hay en la película En busca del fuego ganó una tribu que alejó a 3 miembros, 3 integrantes, para buscar el fuego en aquel momento, y tras una larga travesía surgió lo que era la risa, que era, digamos, la transición del chiste. Entonces, digamos que lo que hicieron fue liberar esa tensión acumulada, esa libido, como parte de un proceso de socialización. Claro, a la vez la angustia no siempre es mala. Esa liberalización de esa tensión puede a lo mejor ayudar a otros a generar una especie de colectividad, en un cierto sentido emocional. Me gustaría preguntarte si eso puede ser positivo para la sociedad hoy día, porque no se practica mucho, o se es reacio a hacer eso. Es como algo vulnerable, algo que a lo mejor no es, digamos, aceptable por la mayoría, sino que a lo mejor se reprime. Se genera ese mecanismo de represión porque, en cierta forma, es algo vulnerable, algo que realmente no es fácil, o vamos a decir, aceptable para la persona. Entonces, bueno, se reprime. Lo dicho, ¿vale? Bueno, comentar, gracias por la pregunta, comentar que la angustia es algo constitutivo, es decir, que, a ver, hay una angustia que es la angustia neurótica, y
y hay otra angustia que es constitutiva, es decir, antes de comenzar cualquier acción es como lo que nos previene de un peligro, ¿no? Porque está el miedo al objeto, a un león, a unos ladrones, etc. Hay un miedo que nos aleja de ese peligro, pero también en todos nosotros hay angustia que nos indica que estamos implicados en la situación. Hay una angustia constitutiva que nos previene del peligro, que nos hace estar un poco alerta. Es decir, uno va conduciendo, no va totalmente relajado, ¿no? Tiene que haber cierta tensión en nosotros para estar prevenidos por si viene un choque, viene un coche, ¿no? Y uno cuando está más prevenido está atento, está alerta, ¿no? Tiene cierta tensión, ahí pues puede reaccionar de una manera determinada, ¿no? Entonces hay una angustia que es constitutiva, pero luego hay otra angustia que tiene que ver con ese mecanismo de represión que comenta, ¿no? Que es cuando algo no tolero, que tiene que ver con mis propios deseos, cuando hay deseos en mí que no tolero, reprimo, ¿no? Hay un mecanismo que es la represión que te hace lo que no tolero lo reprimo, no quiero saber nada de eso, ¿no? Lo que no tolero no quiero saber nada de eso, pero claro, no es algo que yo haga conscientemente, no es algo que yo pueda saber. Sabemos de ello por los efectos que hay en nuestra realidad. Por ejemplo, los síntomas hablan de la represión, de algo que no tolero, porque claro, de un peligro externo uno puede huir. Hay ladrones y uno se puede ir corriendo, pero ¿qué ocurre cuando el peligro es en el interior? Es decir, cuando hay un deseo que hay en mí que yo no acepto, que no tolero, que tiene que ver con hostilidad, con deseos hacia personas indebidas, que mi moral no acepta, claro, que es como si fuera una ley en mí, pero que en realidad me hace, ese mecanismo me hace que, claro, cada vez me reprima más, que cada vez en mí pues me vaya limitando más en mi vida. Porque, claro, voy asociando la escena de, por ejemplo, el ascensor o un espacio abierto, me limito, no salgo ahí porque tengo cierto miedo, cierta angustia, pero no es realmente a esa escena, sino que corresponde a una cuestión interna, a un conflicto interno que tiene que ver con mis propios deseos desplazados en ese lugar, ¿no? Como por ejemplo en el sueño que hemos visto de la mujer que sueña con el sobrino, ¿no? El afecto está distorsionado con la escena, pero también pasa con los síntomas, ¿no? ¿Cómo voy a tenerle miedo a un perro? Un miedo irracional. Ese miedo irracional habla de otra cosa, está desplazado en ese lugar, en otro escenario, hay un desplazamiento y tiene que ver con un deseo interno que no tolero y que lo encapsulo, lo pongo ahí por asociación, porque me remite a otra escena y ahí es donde, digamos, lo soluciono. Ese conflicto interno lo soluciono así, haciéndolo en el exterior, pero que en realidad corresponde a otra cosa, ¿no? Y en eso que comentaba, ¿no? de la socialización, ¿no? Es interesante porque, claro, el psicoanálisis lo que va a dedicarse, ¿no? Lo que va a escuchar, ¿no? Es ese proceso en el que el ser humano pasa de ese pequeño cachorro animal a ser social, porque Freud nos dice que un sujeto psíquico no es psíquico si no es social. Entonces, es el proceso de civilizarnos, porque claro, civilizarnos tiene que ver con convivir con los demás, ¿no? Con, digamos, que esa afectividad infantil, esos deseos infantiles reprimidos, digamos, poder ponerlos en un cauce adecuado, ¿no? Y lo vemos en las situaciones, en el panorama político, en el panorama actual, ¿no? En las relaciones con los demás, ¿no? Que vemos cómo a veces uno actúa como si fuera un niño de 5 años, ¿no? Y eso también ahí nos habla Freud de la transferencia, ¿no? Que lo que dio cuenta que en todos nosotros hay una realidad exterior y una realidad psíquica, porque es como si él hablaba con una paciente que él trataba, ¿no? Que dice, parece como si estuviera alrededor mío, como si yo fuera su padre. No es como si yo fuera su padre. Es que Freud ahí, en esa situación psicoanalítica, es como si hubiera una transferencia de una escena en la que ahí él era su padre. Era como si fuera su padre, ¿no? Era una transferencia de afectos, ¿no? Y para que veamos un ejemplo de esto, ¿no? Que también me parece muy interesante, que en un libro Freud Lacan habla 2.1, ¿no? De Miguel Oscar Menasa, es muy interesante porque en ese capítulo de la sobredeterminación, que no he querido llevaros de mucho de idea,
pero me parece interesante traer este ejemplo. Él habla de una situación con un paciente en el que, en un momento determinado, que bueno, se podía fumar antes de la consulta, el paciente le pide un mechero y él le dice que no. Y claro, ahí, en ese no, se desatan una serie de afectos en el paciente. Usted es un capitalista, o sea, no sé qué, ¿no? Hay una situación de enveneno de afecto. Claro, si no pensáramos en la sobredeterminación, uno podría llegar a pensar, claro, es que el tipo le dijo que no, es normal, ¿no? Es que le ha dicho que no, el tío cree mucho en su propiedad privada, no le ha querido dar esto. No, pero es que lo que se despertó ahí en esa persona, en esa conexión, con esa escena, en esa transferencia, en esa situación con el psicoanalista, ahí es donde ya se ejerció la transferencia. Es como si ahí en realidad lo que aconteció, él empezó a asociar, no sé, tiró tiempo, que usted es un no sé qué, ¿no? Se desataron muchas pasiones con esa figura del psicoanalista en esa situación, ¿no? Y lo que él fue asociando, llegó a una escena infantil donde él tenía un mechero, estaba quemando la cortina de su casa y el padre le pegó un tortazo y le dijo, no niño, no se quema la cortina, ¿no? Pero en realidad esa escena de que no se quema la cortina y que es como si hubiera sido una repetición en la transferencia con el psicoanalista de esa escena, ese no, en realidad lo que quería decir en el fondo tenía que ver con la situación edípica. Claro, no despiertes la llama de tu pasión, que yo soy tu madre mía, yo soy tu padre, ¿no? Entonces tenemos que pensar situaciones en nuestra actualidad, ¿no? Situaciones que acontecen en el panorama político, las relaciones con los demás, que hablamos de perversiones, de gente que hace lo que a ellos se les canta, no tienen en cuenta a los demás, la ley. Estamos hablando de estas cuestiones infantiles reprimidas, ¿no? Aparece ese disparo, ese brote de pasión ahí puesta en el otro, cuando en realidad no es a eso. Es como despierta o se produce en esa persona ese apasionamiento y ese rechazo al otro, esa transferencia de afectos, porque en realidad no corresponde a esa escena. Cada vez que le dicen un no, reacciona así, ¿no? Entonces se estropea ahí, en ese cuerpo de la transferencia, es donde va a acontecer todo eso reprimido infantil que va a escuchar el psicoanálisis, ¿no? Y que claro, que es como ese paso a la civilización, ¿no? Porque uno cuando está con otras personas tiene que renunciar a su narcisismo, ¿no? El amor tiene que ver con dar al otro, con renunciar también a ese principio del placer, ¿no? Porque en muchas ocasiones esa cuestión, cuando uno no es lo que te pasa en la vida, es lo que haces con lo que te pasa, ¿no? Y ahí mostramos cómo se juega en nosotros nuestro deseo, cómo se juega en nosotros la ley, nuestras relaciones con los demás, las relaciones amorosas, las relaciones sociales. Ahí vemos en qué posición estoy. Si tengo problemas con el jefe y hablo de problemas con mi autoridad, si me pasa ciertas cosas con los demás, no estoy hablando de mi realidad psíquica, de lo que en mí he aceptado o cómo en mí está, digamos, ese conflicto con uno mismo, ¿no? Entre mis deseos, mi moral. El neurótico, por ejemplo, el que quiere imponer la ley a los demás, ¿no? Y es demasiado restrictivo consigo mismo, ¿no? Entonces, en todos nosotros reprime demasiado, ¿no? Entonces en todos nosotros se va a jugar en nuestra vida y en nuestras relaciones, en nuestra posición en el mundo, en nuestra posición con los demás, cómo internamente estamos. Internamente quiere decir eso que estudia el psicoanálisis, ¿no? Que es esa sexualidad infantil reprimida, que tiene que ver con esos deseos reprimidos, ¿no? Y que se ponen en juego en nuestra vida, ¿no? En cómo acepto la ley, cómo ante los cambios reacciono, si mi posición es más melancólica, si soy más fóbico, tengo miedo a deseos que tienen que ver conmigo, ¿no? Es decir, que mi realidad se va a manifestar en los síntomas, cómo estoy conmigo mismo, cómo en mi conflicto conmigo mismo, cómo he aceptado la ley, cómo se han instaurado en mí pues ciertas funciones, nuestra sexualidad, por ejemplo, ¿no? También es un concepto muy importante, ¿no? Y que tiene que ver cómo me voy construyendo como hombre, como mujer, cómo me relaciono con mi deseo, con los demás. Sexualidad también es hablar, es relacionarnos con los otros, ¿no? No es solamente lo genital. Lo genital es, digamos que, una de las esferas de la persona, que ahí en esa genitalidad voy a mostrar también
cómo soy frente a mi deseo, ¿no? Pero es solamente una de las esferas de mi relación conmigo mismo y con el mundo, ¿no? Y todo eso, pues el psicoanálisis lo que va a estudiar, ¿no? ¿Cuál es mi realidad psíquica que estoy produciendo en mi realidad externa? No se va a meter cómo vives, ¿no? Sino es cómo uno desea, ¿no? Sí. Hola. Hola, mi nombre es Susana. Encantada. Y quería preguntarte, científicamente, ¿se sabe en qué parte del cerebro se puede situar el subconsciente o la consciencia? Es que lo que Freud nos descubrió, precisamente él quería producir, incluso tuvo un escrito que Marie Bonaparte, digamos que rescató, que lo tiró, ¿no? Y habla de una psicología para neurólogos. Él quería encontrar, digamos, desde esa teoría científico-positivista, ¿no? Quería encontrar una localización orgánica. Se dio cuenta que no. Lo psíquico tiene otra complejidad diferente. No es lo físico, no es lo psíquico, pero hay otra complejidad. El aparato psíquico es como si fuera una relación entre sistemas, como si fuera una máquina fotográfica. No hay una localización, es el lenguaje. La localización no es esta parte del cerebro y la otra. Ahí ya se ven las manifestaciones, pero tiene que ver con el lenguaje. Una histeria no es un daño orgánico, yo voy a buscar en el cerebro, le doy una tecla y me cambio. No, es que incluso cuando se hacía la autopsia no había ningún daño a nivel orgánico, es a nivel funcional. Había una parálisis de la mano, una paciente no podía andar, no podía dar un paso y tenía que ver con la pierna donde su padre apoyaba cuando estaba enfermo, estaba esa zona paralizada. Son síntomas que tienen que ver con lo funcional y que tienen que ver con el lenguaje, con esos mecanismos psíquicos que tienen que ver con el lenguaje. Entonces ya Freud intentó y escribió en la base de la neurología. Escribió una psicología para neurólogos, un texto súper complejo y súper maravillosamente explicado, ¿no? Acerca de las neuronas, las conexiones sinápticas. Lo explicó todo ahí, pero dio cuenta que lo psíquico era otra cosa. Es otro campo diferente a la lógica de la biología. La lógica tenía una lógica, el ser humano tiene una lógica inconsciente. Son los mecanismos psíquicos inconscientes, ¿no? Que no... Digamos, por ejemplo, cuando se suele decir, tú hablas de forma inconsciente, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona inconscientemente hace daño a otra, por ejemplo, digamos que no tiene conciencia, por ejemplo. Sí. ¿No es consciente de lo que hace o es su propia maldad? Bueno, es que claro, dicho así, parece que el inconsciente es malo, pero no es así. El inconsciente forma parte de nosotros. El que asesina es un asesino. No es que lo ha hecho inconscientemente. El inconsciente no es algo malo, sino que es también el que nos lleva a crear, a trabajar, a amar, ¿no? Es la persona, es la mala educación de la persona. Esa persona es una asesina. Porque en nosotros está la disposición, está la decisión de matar o no matar. Pero no es, hay leyes, tiene uno que respetar la ley, es el perverso, el que se salta la ley, ¿no? Digamos que esa capacidad de asesinar la tenemos en todos, ¿no? Es decir, la civilización tiene que ver con renunciar a ciertos instintos que hay en mí, esa agresividad y esa cuestión. ¿Por qué existen los mandamientos no matarás en la ley? Porque hay una tendencia en el ser humano a llevarlos a cabo. Dice que la civilización se fundó cuando en lugar de tirar una piedra uno insultó al otro, ¿no? Porque, claro, hay un proceso de civilización que vemos en la sociedad. Bueno, hay personas que se saltan la ley, pero tiene que ver con que no acepta la ley, con que en lugar de incluir al otro como un colaborador, lo asesina, ¿no? Pero claro, no tiene nada que ver, el inconsciente forma parte de todos nosotros, ¿no? Los efectos los vemos en nuestra realidad, pero el que asesina es un asesino.
Que no es que yo haga las cosas inconscientemente, no me he dado cuenta. No, habla de lo que pasa, ¿no? Eso no es así. ¿Me permite? Sí. Por favor. Usted nos está hablando de la interpretación de estos sueños a través de la ciencia moderna. O sea, bueno, de la ciencia moderna, ¿no? Sí, de la ciencia. Pero mi opinión hay otro tipo de interpretación de sueños. Había otra ciencia que desaparecía. No, pero ahí discrepo. El tiempo precientífico que hemos hablado, la prehistoria, los primitivos, ¿no? Los olinocríticos, ahí no estaba fundada la ciencia. Ahí era intuición, imaginería, era la proyección de sus propios deseos puestas en los dioses, en los demonios. La ciencia moderna, el psicoanálisis nos muestra, pasa los sueños por la ciencia, y es una ciencia porque su objeto de estudio va a ser el inconsciente y se funda como ciencia, ¿no? Freud pasa los elementos de la vida cotidiana por la ciencia, ¿no? Que no es una cuestión de opinión, porque opinión todo el mundo tiene, ¿no? Pero también hay que sujetarse a esos criterios científicos que nos van a decir cuál es la verdad de las cosas, ¿no? Porque una cosa es lo que uno opina y otra es lo que la ciencia nos dice, lo que el desarrollo teórico nos muestra, ¿no? A través de toda una lectura de más de 3.000 páginas, ¿no? Y aparte que se va elaborando después de la ciencia, por ejemplo, la ciencia, las cosas que no ha llegado todavía, que no puede determinar en qué parte del cerebro está. Es que, claro, está empecinada en buscar una parte orgánica y es que no es eso. Es que es una ciencia conjetural que nos dice que el psiquismo tiene que ver con el lenguaje. Y ya le he mostrado, ¿no? Que la medicina no puede explicar una histeria, no la puede explicar, hay enfermedades que no la pueden explicar. No hay una localización orgánica, es a nivel funcional. No pueden explicar por qué uno tiene una parálisis de los dedos de una mano, cuando según las leyes de la biología no es posible. Es a nivel funcional, tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con esa conjunción de sistemas y que es una producción inconsciente. Y que incluso también, pero también hay estudios, ¿no? Que nos lo están señalando, ¿no? Porque hay un estudio hecho en la Organización Mundial de la Salud que nos indica que de base de enfermedades como el cáncer y el infarto de miocardio está la depresión, ¿no? Es decir, lo psíquico ya no es que el cuerpo produce lo psíquico, es que lo psíquico va a producir, lo orgánico va a ser el escenario de lo psíquico, no cualquier persona enferma de cualquier cosa. Y la depresión está de base de muchas enfermedades orgánicas. No podemos separar el cuerpo de la mente ni buscar una localización. Es que el sistema psíquico es otra cosa, diferente a si lo quieren localizar, que hay una disciplina que es la neurología, pero no puede alcanzar la complejidad humana. No podemos reducirnos a un saco de dendrita, no podemos reducirnos a eso, porque nuestro cuerpo tiene un sistema psíquico inconsciente. Hay una producción inconsciente que incluso es la responsable de muchísimas de las enfermedades. El Alzheimer, por ejemplo, tiene que ver también, algo psíquico está también incluido ahí. Uno olvida cosas que tienen que ver con la actualidad, recuerda las pasadas, es muy significativo, ¿no? Si hacemos un estudio de la persona, incluso para la medicina es una herramienta fundamental el psicoanálisis, porque incluso trastornos que son más difíciles de solucionar, con una terapia psicoanalítica uno puede transformar esa posición. Pues claro, uno enferma en muchas ocasiones porque es la solución a un conflicto que ocurre en la persona, ¿no? Uno escenifica a través de las enfermedades, nuestro cuerpo habla. Y es muy curioso porque también frente a determinadas situaciones vemos cómo todos reaccionamos. Ante una situación difícil de tu vida, gente que reacciona brotándose una dermatitis. Es que nuestro cuerpo habla y dependiendo en qué posición psíquica estemos, en qué estructura psíquica, uno puede reaccionar de una manera o de otra, ¿no? Por eso es la importancia de cuidar nuestra salud mental.
porque nuestra salud mental es la que nos sostiene, también en el cuerpo, en nuestra vida, en nuestras relaciones, en todo. Si no cuidamos nuestra salud mental, es que no podemos pensar en la salud orgánica. Estamos articulados, todo se va a escenificar en nuestra vida, ¿no? Nuestra verdad siempre va a hablar. Si uno está enfermo va a hablar de lo que le pasa también, ¿no? Y el síntoma habla, nos dijo Freud, ¿no? Por eso es lo interesante, que a veces uno viene con ideas de que quiere localizar, eso también le pasó a Freud, que también fue un neurólogo y racionalista. Y luego dio cuenta que no tiene nada que ver, es otro mundo, estamos en otro mundo. Tenemos que tener en cuenta que hemos entrado ahora en este ciclo en otro mundo, el mundo psíquico. Sí. No sé si el micro... perdón. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias. Mira, dos preguntas. Sí. El subconsciente, todas esas represiones, todo eso que está ahí metido. Para una persona sana, normal, entre comillas, ¿es bueno entrar ahí y sacar o hay que echarle valor? ¿Es bueno entrar ahí o es como prevención? ¿A dónde quieres entrar? Al subconsciente, a usar el psicoanálisis para meterse en el subconsciente y sacar todas esas represiones y esas cosas que están metidas ahí en la caja de Pandora. Sí. Y segunda pregunta, ¿uno se podría psicoanalizar a sí mismo? Vale, muy bien. A ver, no es subconsciente, es inconsciente. Inconsciente, ese es el término que acuña el psicoanálisis. Y claro, no es cuestión de que uno tenga que buscar, el inconsciente no está en ningún lugar, no hay que meterse en ninguna profundidad ni buscar nada. El inconsciente se produce en el psicoanálisis de la persona. Y claro, es que claro, si uno tiene miedo a... ¿Qué se va a encontrar ahí? ¿A qué se va a encontrar? Pero es que claro, cuando uno tiene miedo a lo que se va a encontrar, no es lo que te vas a encontrar, es que en tu vida ya está. ¿No? Si uno huye de lo que es, al final es como eso va creciendo y si uno se va limitando más, ¿no? Entonces, a veces uno hace como el avestruz, yo de esto no quiero saber nada, yo de esto no quiero saber nada, pero eso está ahí. Y eso va a producir asociaciones, es decir, esto no quiero saber nada, pero eso está conectado a otra cosa, por una asociación, esta palabra está conectada, rojo, por ejemplo, eso que no quise saber nada de esa escena, está conectado luego a la flor margarita, no sé qué, y ahora conoces a una margarita que rechaza, eso se va conectando una y otra cosa, incluso escenas que dices, ¿por qué me he puesto yo así aquí? Y es porque está conectado con otra cosa que uno inconscientemente en ese mecanismo de defensa, porque al fin y al cabo es una defensa de uno mismo. La vida no es tan difícil, es uno el que se la complica, pero por esa cosa de ese mecanismo que uno no tolera ciertos deseos en uno, hay un conflicto entre lo que es su moral, como dicen, el super yo y los deseos, ¿no? Somos grandes desconocidos y a veces ese mecanismo de represión es lo que a uno le limita en la vida, para el amor, para el trabajo, para abrirse, para las relaciones. ¿No? El no querer conocerse es que dice que el hombre no teme más que a sus propias palabras, son palabras simplemente, ¿no? Son palabras, ¿no? Tener miedo de lo que uno es, al final, es toparse contra... ¿Sería aconsejable que lo hiciéramos todos? Totalmente. No hace falta estar enfermo para psicoanalizarse, no hace falta. No, incluso Freud decía, debería psicoanalizarse toda la humanidad, porque es una herramienta para conocerte y transformarte. Porque, a ver, en la vida te va a pasar de todo, ¿no? Y claro, el hecho de que uno tenga una buena salud mental, cuando uno llega a cualquier situación de su vida, va a responder de manera más adecuada. Pero si uno tiene miedo a sí mismo, cuando te pase X, uno va a reaccionar aún peor. Ya está hablando uno de ese proceso de no cuidarse, ¿no? Y a veces eso a través de los lapsus, los olvidos, uno va hablando de hay cosas que me doy cuenta que me pasan, ¿no? Te ayuda a vivir mejor, ¿no? A poder producir la mejor versión de ti, a poder liberarte de tus propias cadenas, porque al fin y al cabo es liberarte de ti, de tu propia losa, ¿no? ¿Podríamos hacerlo nosotros? No. ¿No psicoanálisis nosotros mismos? No se puede. No, y voy a decir por qué.
porque somos ciegos a lo que nos pasa. Incluso los psicoanalistas nos psicoanalizan, nos psicoanalizamos con alguien mayor, ¿no? Con un psicoanalista mayor. Porque claro, uno no puede trabajar... una cosa que no quiere ver. ¿Perdón? Uno no puede trabajar en una cosa que no quiere ver. Pero es que somos ciegos, es que no nos damos cuenta, claro. Es como si, claro, cuando uno escucha al otro, si eso que dice el otro me recuerda a mí, ya me voy de la función. Entonces hay cosas que uno mismo tiene también que psicoanalizarse con su psicoanalista para cuando uno esté frente a otra persona tenga esa escucha limpia, ¿no? Pueda escuchar al otro en su verdadera dimensión, no identificándose con la otra persona, ¿no? Pero eso vale para cualquier trabajo, ¿no? Uno trabaja de dependiente, por ejemplo, viene alguien que le conecta de repente con alguien que le dijo no sé qué y reacciona de una manera, o lo trata mal porque le cae mal y no sabe por qué. Y claro, ese me cae fatal no es por esa persona, es que hay algo que te ha conectado a ti o que te recuerda a ti o algo, algún familiar y tú lo rechazas. Por eso digo que somos ciegos, no nos conocemos, ¿no? Uno va con los sentimientos a flor de piel y eso nos está engañando constantemente, ¿no? Uno se queda pegado a eso creyendo que eso es la verdad y cuando nos muestra que eso que le pasa a uno con el otro no es el otro, soy yo. Soy yo que me he identificado con algo, que ese que tanto rechazo, igual es algo mío que yo rechazo de mí. Entonces, es ayudarnos a conocernos y a tomar otra dimensión, ¿no? Porque a veces hay relaciones que se repiten, y uno se topa 3000 veces con lo mismo y dice, no puede ser posible, todo me pasa a mí, qué mala suerte tengo. No es mala suerte, es que hay una tendencia en ti, aunque tú lo rechaces inconsciente, a ir a ese lugar, a estar con ese tipo de persona o producir eso en ti que ya no sabes qué hacer, no sabes cómo manejarlo, porque es como un imán que vas, otra vez, pero o reacciona, ¿no? Es como algo que se repite en ti, ¿no? El retorno ahí es algo que uno va inconscientemente, ¿no? Generando esa realidad, sin darse cuenta, claro. Pero por eso está el psicoanálisis, ¿no? Para indicarnos que hay otra realidad psíquica y que son producciones inconscientes de la persona que requieren de una escucha profesional más específica, ¿no? Pero a veces te ves obligado a estar en contacto con esa persona que te produce ese rechazo, que por vínculos, por lo que sea, tienes que tener esa relación si no quieres terminar, no solamente con ella, sino con otros. Entonces, ¿qué situación esa es? O sea, estar tratando tú con alguien que sabe que lo vas a pasar mal ese tiempo, por cómo es o por lo que hace, pero que te ves obligado por circunstancias familiares y personales a tener relación. Sí, uno al otro no lo puede cambiar, pero uno puede transformarse uno mismo, es decir, puede tomar otra posición diferente frente a esas situaciones. Sí, pero cuando esa angustia o esa preocupación que te causa en ti, no es solamente por ti, sino por lo que eso puede repercutir en otra persona, es que ya eso ya no es porque a ti bueno, pues yo lo acepto y paso, pero tú ves que eso ya tú lo transfieres a otra persona. No sé si me explico. O sea, que ya no solamente lo que te produce a ti, sino tú ves el efecto que ese comportamiento tiene en otra tercera persona. Y tú eso te duele muchísimo. Entonces, eso sí te es una angustia y una ansiedad que está lacerante ahí. Entonces, eso hay veces que no podemos evitar, por amor, por muchas cosas, por familiaridad, por muchas cosas que no puedes, que es más, no sé cómo va a sonar el amor que tú puedes sentir hacia los demás,
el pasarlo a tu mano. Porque si tú cortas, eso puede afectar a la persona. Es muy complejo, ¿no? Claro, son situaciones complejas, que habría que estudiarlas, por eso las cosas no son tan sencillas, Ya. que habría que ver ciertas situaciones en privado, ¿no? Sí. A lo mejor hay que despejar un poco algunas cosas, ¿no? Pero que se dan esas situaciones también. Claro, las situaciones frente a los otros siempre te pasan cosas, pero... Mira, Perdón, que es que aquí iban a preguntar antes y ahora le puedo... Sí. Hola, me llamo Adiel, encantado. Hola. Y quería preguntarle si en el sueño siempre está presente la imagen. Es decir, solo podemos desear lo que vemos. Gracias. Vale, muy interesante la pregunta. En el sueño hay un mecanismo que es que elabora en imágenes. No es que uno lo que vea es lo que sueña, sino que hay palabras que uno las elabora en imágenes. Porque es como, hemos dicho que es como un deseo. ¿Y cómo se elaboran los deseos? Porque la alucinación, por ejemplo, tiene que ver con un deseo realizado, ¿no? Uno, cuando hay una alucinación, es porque está realizando ese deseo en esa alucinación, ¿no? Tiene que ver con una imagen de percepción. Entonces el sueño lo que hace es que te lo transforma en imágenes. No es que hayas visto algo, sino que muchas veces frases o palabras las introducen en el sueño y se elaboran a través de las imágenes. ¿Vale? Sí, por aquí. ¿El sonámbulo es inconsciente o es consciente o es un síntoma? Tenemos que tener en cuenta que todas las personas estamos divididos, es decir, hay inconsciente y consciente. El sonambulismo tiene que ver con una parasomnia del sueño, ¿no? Es un elemento que ocurre en el sueño, ¿no? Y que tiene que ver con esa... Porque en el sueño digamos que la motilidad se cierra, ¿no? Uno no se puede despertar porque, claro, ahí en ese despertar, digamos que puede realizar cualquier deseo, ¿no? Pero en el sonambulismo sí que ocurre que uno se despierta, pero no va a realizar algo que vaya fuera de su moral, ¿no? Pero que es una de las parasomnias del sueño, ¿no? Pero que no es consciente o inconsciente. En el sueño se va a desplegar todo el inconsciente de la persona, ¿no? Se van a desplegar todos esos deseos reprimidos. Pero luego, pues bueno, el sonambulismo, pues bueno, tiene que ver con eso, con una situación en la que en lugar de parar el movimiento en el sueño, pues hay una vía abierta, ¿no? Sí, hola, gracias. Mi pregunta es si se pueden controlar los sueños, porque subconscientemente, si está pasando subconscientemente, entonces no se puede, ¿no? Pero mi amiga dice que está entrenando esto, que hay alguna, no sé, cosa, no sé cómo se llama, que se puede entrenar y así ahora ella puede elegir lo que ve. Bueno, eso yo discreparía, ¿no? Es como si dijera, tú puedes controlar de quién te enamoras, tú puedes controlar cuando se te olvida algo, cuando tienes un lapso, cuando tienes un olvido. Estamos en la era de querer controlarlo todo. No se puede controlar. No, es que incluso cuando uno sueña es interesante porque hay sueños que se llaman sueños de comodidad, ¿no? Y es como, ¿no os ha pasado nunca que suena el despertador, por ejemplo, estáis durmiendo, lo apagáis y el sueño incluís como que estáis en la oficina, que estáis yendo no sé dónde, ¿no? Es como, el sueño es el guardián del reposo, ¿no? Y en muchas ocasiones utilizas elementos del exterior para meterlos en el sueño y seguir fabricando tu dormir, ¿no? Que no importa la apariencia que tenga el sueño, porque ahí siempre se va a manifestar tus deseos reprimidos disfrazados. Entonces, ¿qué significa controlar el sueño? Es que no se puede controlar, ¿no? Sí, ¿y qué es cuando en el sueño tú sabes que es el sueño? Oh, eso existe, ¿no? Cuando tú sabes que es el sueño. No, cuando estás soñando y sabes que es el sueño. Ya, cuando estás soñando y dices, uy, esto es un sueño. Sí,
sí. Ajá. Eso es también como un mecanismo de esa angustia, ¿no? Cuando uno está a punto de despertarse dice, estoy soñando, voy a seguir durmiendo, ¿no? Ahí habla también que cuando uno se despierta y dice, uy, estoy soñando, voy a seguir soñando, ¿no? Sin despertarte. Sí, pero que es como si uno despertara un poco ahí en esa situación, ¿no? Es como si uno estuviera a punto de encontrar algo que uno rechaza, ¿no? De esos deseos reprimidos, y ahí es como si hicieras un muro, ¿no? Como si pusieras un punto. Dijera, estoy soñando, no importa, sigo durmiendo. ¿Qué pasa, no? Pero por esa situación, cuando uno está a punto de encontrar algo, de aproximarse a ese deseo reprimido que no quiere saber nada, ahí o bien se despierta, también puede pasar que lo diga, es solamente un sueño, esto es un sueño, sigo durmiendo. Yo me refiero cuando estás dentro. Perdón, me refiero cuando estás dentro del sueño. Por ejemplo, sueñas siempre de algo. Y otra vez sueñas y tú ya sabes que este es sueño. Cuando se repite el sueño. O por ejemplo, tú estás dentro del sueño haciendo algo o ves a alguien o algo y tú ya sabes que es el sueño. Sí, pero es como un mecanismo de decir, eso es un sueño. Ya sabes que es el sueño. Ya sabes, como para tranquilizarte, ¿no? Una parte de ti tranquila, es solamente es tu sueño. No, que no sé. No es recurrente. No es recurrente. O a lo mejor, no, eso no existe cuando estás dentro del sueño y sabes que es el sueño. Sí, cuando te dices a ti Porque mismo... normalmente no sabes que es el sueño. Hay que despertar y ya te das cuenta. Sí, pero sé lo que dices, que en el sueño muchas veces uno está soñando y se dice a sí mismo, uy, esto es un sueño. Sí, pero eso, es como, aunque no te despiertes, es como si pusieras como si alguien pone un pie a algo para no seguir, pero luego sigues soñando. Es como si te acercaras a algo que no quieres saber nada, no te despiertas, pero sigues. Tú quieres, no rechazas, pero sabes que es el sueño y ahora termina. Pero no es que rechaces, es que cuando uno se despierta no es porque ha rechazado ese sueño, es que es inconsciente, uno no se da cuenta, ese es el efecto que aparece en uno. Aparece el efecto que te despiertas y ahí... No, pero ya sé lo que quieres decir. No te despiertas, pero porque tu sueño es el guardián del reposo. No te despiertas, sigues soñando, pero ya es como si tú te hubieras dicho a ti mismo, solamente un sueño, para tranquilizarte y seguir durmiendo, y no te despiertas. ¿Comprendes? A veces el sueño sí te provoca despertar. El sueño tan angustioso o algo. Pero no es el sueño, esa es la cuestión, no es el sueño, es la angustia de uno. No es el sueño el que me provoca a mí despertar, sino que es cuando estoy a punto de llegar a eso reprimido que rechazo, pues me despierto. Te crea incomodidad en el mismo sueño que estás teniendo, en el mismo dormir, claro, y te obliga a despertar. Pero uno está incómodo en su vida, algo le pasa en su vida real, que ahí aparece en el sueño. Esa incomodidad, ese afecto que uno siente ahí, ese en tu vida despierta. Te provoca a veces sudores, claro. temblores, es incómodo, por eso, que no duermes bien, pues el sueño te está provocando. Claro, pero no es por el sueño, es uno el soñante, uno es el que produce el sueño. Eso es lo que también nos traía Freud, ¿no? Que es el sujeto el que sueña, no es algo que viene a decirnos de fuera un mensaje, sino que es el soñante el que tiene angustia y el que produce un sueño de angustia, una pesadilla. No es que el sueño me provoca esos sudores, es que yo ya estoy angustiado y voy a producir sueños de angustia. Entonces uno tiene que revisar lo que le pasa, ¿no? Porque en el sueño voy a hablar de toda mi realidad psíquica, voy a hablar de todo lo que me pasa, de una manera disfrazada, que yo no me entero. Veo los efectos, que es mi sueño, son los síntomas, son los lapsos, son los olvidos, ¿no? Son las vías regias al inconsciente, para producir el inconsciente de esa persona, tu realidad psíquica, lo que genera tu vida. Sí. Ya, perdón, sí. Pero de hecho lo miro en internet, ¿no? Sí. Es donde más fácil para interpretar eso, pero hay algo que
No, es que no, esa es la cuestión importante. La interpretación de los sueños es un elemento que Freud trae indicando que los pacientes hablaban de sus sueños en la consulta. Pero claro, un sueño, para interpretarlo científicamente, tiene que ver con la persona, con el hablante. Necesitamos que la persona asocie libremente. No es un diccionario de sueños que yo me voy, he soñado esto y significa esto. Hay sueños que son comunes y sueños típicos, que los vamos a ver también. Pero, aunque hay símbolos también que pueden ser generales, en cada persona va a ser diferente. Necesitamos de la asociación libre del paciente, que diga todo lo que se le ocurra, porque una palabra para una persona puede significar otra cosa para otra. Oye, hay un ejemplo, y he estado viendo una conferencia del doctor Menasa, y me pareció muy interesante porque te hablaba de uno que en un partido de fútbol metían un gol y se tomaba unos Coca-Cola y se ponía a llorar, ¿no? Entonces decía, la lingüística te dice que la botella de Coca-Cola está asociada a la imagen de la Coca-Cola. Pero claro, la teoría del significante te dice que esa botella de Coca-Cola está asociada a Flor, está asociada a la vecina que no sé qué, está asociada a no sé qué, está asociada a mi madre. Es decir, que cuando yo lloro, no estoy hablando de la Coca-Cola, estoy hablando de mi madre, ¿no? Entonces es en cada uno qué asociaciones, porque el psicoanálisis es un trabajo, esa es la cuestión, que esto te elimina el concepto de trabajo, que es muy importante, es un trabajo de reconstrucción. Ese deseo inconsciente se ha deformado completamente y ha producido un sueño manifiesto. Y desde el sueño manifiesto es como vamos a reconstruir el deseo inconsciente de esa persona, ¿no? Pero es un trabajo. Y claro, si no es una cosa adivinatoria de un chamán, pero no, es un trabajo psicoanalítico. Se produce en un marco determinado, en el contrato con el psicoanalista, en esa transferencia, requerimos que esa persona asocie libremente, sin censurarse, sin criticarse, sin juzgarse, todo lo que se le venga a la mente, y ahí se van a ir produciendo las interpretaciones de esa persona. El psicoanalista tiene que estar en formación continua, el psicoanálisis personal, ¿no? Que es un trabajo muy específico. No es una cosa de intuirte un libro de sueño o irte a los... No, es una construcción de la historia de ese paciente, que además del discurso te va a traer de su vida, o de lo que le pasa, o de lo que sea, te va a hablar te va a traer algún sueño. Y ahí es una vía regia para producir el inconsciente de esa persona. ¿No? Por eso que es un trabajo, que es la importancia también que nos trae Freud, que es un trabajo psicoanalítico, ¿no? Sí, aquí, y ya tenemos que terminar. Ya. La próxima también iremos... Sí. ¿Es imposible psicoanalizarse a uno mismo aunque uno tenga un nivel muy alto de autoconocimiento? No, es que no hay conocimiento. Es que esa es la cuestión. Uno no se conoce a sí mismo, es que nuestra conciencia es ciega. No, el inconsciente, uno no se da cuenta, uno no puede... Incluso en los psicoanalistas hay más resistencia, ¿no? Hay resistencias en uno, ¿no? Porque claro, uno ve los efectos en la realidad, pero uno mismo no se puede psicoanalizar. Es que es imposible porque uno es ciego a lo que le pasa. Uno ve los efectos en la realidad, pero uno mismo no se puede psicoanalizar. Y aunque uno sea consciente de todos esos patrones ya precontemporáneos, es que no son patrones, y no es hacer lo inconsciente consciente. Es que no hay patrones. Es producir el inconsciente de esa persona, y necesitamos de un marco que es el contrato con un psicoanalista. En esa transferencia va a acontecer esa realidad psíquica de esa persona en la figura del psicoanalista. Y el psicoanalista va a poder producir la interpretación, construcción de esa historia de deseo de esa persona, ¿no? Pero somos ciegos a lo que nos pasa, ni los psicoanalistas, ¿no? Ni el más psicoanalista más encumbrado se tiene que psicoanalizar, porque somos ciegos, todos tenemos inconsciente, y lo que muchas escuelas caen es en eliminar ese concepto de inconsciente, de quitar el análisis de los psicoanalistas. Y es muy importante el psicoanálisis de los psicoanalistas, la supervisión, la formación continua, porque el inconsciente, si no dejamos de tenerlo, ¿no? Dejamos de producirlo, y es esencial, ¿no? Sí, la última pregunta. Muchas gracias, súper interesante.
No me acuerdo muy bien de los términos, pero he entendido que hay una parte que es un mensaje que el inconsciente quiere pasar y lo que nosotros percibimos, ¿no? En algún momento me parece haber escuchado hasta estar disfrazado a propósito, como si el inconsciente lo hace a propósito como para mezclar más la cabeza. ¿Cómo se explica esto? ¿Hay una información científica que explica por qué está disfrazado y por qué está... Claro. Depende de cada persona? Claro, se disfraza porque es la censura, y todos nosotros hay una censura. Hay deseos de los que no queremos saber nada, que son deseos reprimidos, y lo vemos en los chistes, ¿no? En los chistes se cuentan chistes verdes, se cuentan chistes de no sé qué. Ahí es un elemento social que habla de... es una vía regia también al inconsciente. Entonces, hay una censura en todos nosotros. Y claro, en los sueños es donde vemos también, que es una vía regia al inconsciente, que esos deseos están disfrazados, porque aparecen los sueños absurdos. Uno no sabe lo que significan los sueños, ¿no? Sino que hay una censura y por eso se disfrazan, se condensan personajes, hay situaciones que no corresponden con el afecto, ¿no? Hay situaciones extrañas, ¿no? Porque ahí vemos que hay una deformación. Lo que a Freud le llama la atención es esa deformación, pero que también lo hacemos en nuestro discurso. Nunca va a coincidir lo que pasó con lo que digo que pasó. Nunca. Nunca. Por eso, la verdad, ¿qué es? ¿Qué es la verdad? Es la verdad de uno. Es lo que uno dice de las cosas. No es lo que a mí me pasó, es lo que digo de lo que me pasó. Que ya está deformado, transformado por mi aparato psíquico. Entonces no va a coincidir nunca, por eso en un juicio no sirve, lo que uno diga no sirve, porque está bañado por todo nuestro bagaje, ¿no? Esa interpretación también depende mucho del que tenga el psicoanálisis, ¿no? Esa interpretación que usted habla también va a depender mucho de la persona que te haga el psicoanálisis, el psicoanalista. Bueno, depende del psicoanálisis, porque un psicoanalista en formación, ahora sí quiero preguntar, un psicoanalista en formación que se psicoanalice va a producir una interpretación psicoanalítica, no depende del psicoanalista, porque se va a producir en ese espacio en el tratamiento. Depende del psicoanálisis. Sí, pero lo mismo que hay una interpretación del sujeto en sí, también puede haber una interpretación del psicoanalista. Es decir, yo me psicoanalizo con una persona o con otra, llego a las mismas conclusiones o puede haber conclusiones distintas. Si se psicoanaliza, está en formación continua, se psicoanaliza y podemos decir, yo cambiaría la pregunta, si hay psicoanálisis o no hay psicoanálisis. No importa el psicoanalista que esté, sino que haya la función del psicoanalista. Si hay función del psicoanalista, habrá interpretación, de una manera o de otra. No es que esto sea así y va a ser de determinada manera, es inconsciente y se va a producir o va a dar ocasión a que se produzca. ¿Hay psicoanalista o no hay psicoanalista? No importa quién esté, sino tiene que haber una función de un psicoanalista. Y para eso, para que haya un psicoanalista, ese psicoanalista tiene que estar en formación continua, psicoanalizarse, también en supervisión, ¿no? Lo que conlleva la construcción de esa función, ¿no? Por eso digo que es una escucha muy especializada y una formación muy exhaustiva. Bueno, si os parece bien por hoy, pues lo dejamos para el siguiente, que será la semana que viene, que vamos a hablar del método de interpretación onírica. Traeremos ejemplos y podéis preguntar y bueno, comenzamos. Gracias. Muchas gracias.